otra vez. Tony, no sé si estás grabando ya. Sí. Ok. Sí, como les había comentado Antonio, vamos con una nueva conferencia en este tema de consumo de combustible en el sector transporte. Darles la bienvenida a todos y pues también al maestro John Jairo Pavón, que es nuestro presentador el día de hoy. Él nos estará presentando conferencias sobre gestión de combustible en transporte de carga. Él es maestro en ingeniería automotriz, ingeniero electrónico y maestro en ingeniería automotriz. Es gerente de control y optimización de combustible en Grupo SIS. Cuenta con aproximadamente 7 años de experiencia en el sector automotriz, enfocado en eficiencia energética, trabajando específicamente en vehículos pesados, transporte de carga, tractocamiones, buses de pasajeros y también buses de transporte de personal aquí en México. El día de hoy nos compartirá un poco de su experiencia, entonces creo que sin más adelante, John Jairo tiene 30 a 40 minutos para su presentación. Como siempre lo hemos manejado a través del chat las preguntas y al final de la presentación del maestro John Jairo, pues las iremos respondiendo. Muchas gracias. Ok, muy buenos días a todos. Entonces, procedemos. Muchas gracias a todos, gracias por este pequeño espacio y la oportunidad. Y bueno, voy a tratar de explicarles de manera muy concisa y precisa lo que hacemos en esta empresa para reducir el gasto de consumo de combustible. Estamos enfocados básicamente al gasto. Infortunadamente, pues acá no lo miramos tanto desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, pues es una consecuencia positiva de reducir el gasto, ¿no? Si reduzco el gasto, pues quiere decir que estoy gastando menos combustible y menos emisiones por ende. Ok, básicamente he preparado la presentación en 3 bloques y es algo de contexto de la compañía, de qué tan grande es, luego cómo diseñamos nuestra estrategia y cómo la estamos implementando. Entonces, sin más, pues bueno, esto pues ya me lo acaban de decir, ya no le voy a ahondar aquí. Y bueno, Grupo SID es una empresa de transporte de carga que pertenece a un corporativo de transporte en México que se llama Tracción. Tracción es una plataforma de inversión en el cual se reunieron una serie de inversionistas y conformaron un corporativo en donde tienen unidades de carga, unidades de servicio de paquetería, unidades de transporte de estudiantes, de transporte de personal, y la totalidad de la flota del Grupo Tracción es aproximadamente 8,400 unidades a nivel nacional. Desde Tijuana hasta Cancún hace presencia el grupo. Es la única empresa de transporte terrestre que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Sus ganancias o utilidades durante el año anterior y a pesar de la época de pandemia fueron aproximadamente de 40 millones de dólares de utilidad neta. Otro dato importante, pues recorremos en conjunto con todas las compañías 151 millones de kilómetros mensuales. Entonces, nosotros como tal estamos adscritos a este corporativo y bueno, como un contexto macro. Ahora un contexto, por decirlo medio, es qué somos nosotros, ¿no? Aquí en Grupo SIT. Tenemos aproximadamente 576 unidades a nivel nacional, dividido en 3 circuitos, en 3 bases, por decirlo así: Querétaro, Guadalajara y México. Cada uno de estos bases tiene unos circuitos. Circuito quiere decir un grupo de rutas. Y lo que ven ustedes ahí, el head count, es la cantidad de operadores. Tenemos
para 576 unidades, un promedio de 700 operadores. Entonces, mover todo esto, ¿sí? Implica consumir 1.8 millones de litros de diésel y una inversión mensual de 1.9 millones de dólares. Nosotros acá solamente en Grupo SID estamos gastando aproximadamente 23 millones de dólares anuales de combustible. Entonces, cualquier punto décima porcentual que nosotros logremos disminuir es una cantidad importante de dinero. Entonces, este es el contexto medio de la empresa de Grupo SID. Y bueno, tenemos una flota bastante variada en marcas y en años, enfocándonos en marcas Volvo, sobre todo, que es la mayor cantidad de flota que tenemos actualmente, Freightliner y carros modelos de International. Entonces, esta es nuestra flota. Ahora bien, lo que están viendo ahí, digamos que es el resultado de nuestra estrategia. Esto quería presentárselos al final, que es el resumen de todo. Sin embargo, tomé la decisión de decirles, oye, pues, todo lo que hacemos se reduce en este slide. Básicamente en dos vertientes grandes, que es reducción del costo, y eso se traduce en comprar barato, comprar diésel económico, y la mejora del rendimiento. En la reducción del costo, pues básicamente es nosotros licitamos o hacemos una licitación, le decimos a los diferentes proveedores, voy a consumir tantos litros al mes, ¿quién me da un mejor precio? Entonces, con el que nos da un mejor precio, salvaguardando criterios de calidad y cumplimiento, pues nos vamos con ese proveedor, ¿no? Control de asignación, ¿de qué trata? Nosotros tenemos la autoridad para decir qué tantos litros se le da a cada tracto. No trabajamos con tanques llenos por un tema de control. También vemos acá temas de que cada litro que nosotros consumimos fuera en una estación externa, en una estación que hay sobre carretera, pues nos cuesta 2.5 pesos más caro. Entonces siempre tratamos de hacer la mayor cantidad de consumo internamente. Entonces, el primer bloque es eso, comprar diésel económico, barato, ¿sí? O al mejor postor. Y el otro aspecto es la mejora del rendimiento. Poder que el tracto nos dé algunos metros más con la misma cantidad de diésel. Y está, de cierta manera, muy sencillo. Y es, el operador es el que da el rendimiento, sí o sí, independientemente a veces del estado de la unidad, del estado mecánico. Nos hemos encontrado con casos de que una unidad está mecánicamente muy afectada, pero sin embargo el operador, gracias a su expertise, a sus conocimientos técnicos, puede sacar el mayor provecho de la unidad y dar un buen rendimiento. Sin embargo, lo que hacemos nosotros acá es una estrategia bastante sencilla con el operador, le damos las herramientas y luego que le damos las herramientas, un tracto con unas condiciones técnico-mecánicas óptimas y le enseñamos algunas técnicas de manejo, le decimos al operador, sí, pues si lo haces bien, te premio, si lo haces mal, te castigo. Entonces, básicamente una estrategia simple de zanahoria, garrote. Lo haces bien, te premio, lo haces mal, te castigo. E implementamos diferentes tipos de proyectos que hay en el mercado, que también desarrolla la academia, y vemos cómo estos proyectos
pudiesen implementarse dentro de la compañía para el beneficio de para el beneficio del rendimiento. Entonces, esta es nuestra estrategia principal. A esto se resume lo que hacemos nosotros día a día. Sin embargo, pues, ¿cómo llegamos a este sencillo slide? Llegamos de la siguiente manera. Antes de mencionarles cómo llegamos, el anterior slide está directamente relacionado con esto, que es yo le llamo el círculo virtuoso de la calidad. Hacemos un análisis de alguna situación, identificamos si nos beneficia o nos afecta, y si nos afecta, pues hacemos la corrección. Si nos beneficia, tratamos de replicarla mayormente. Y volvemos otra vez, analizamos otra situación o la misma situación en un tiempo posterior, identificamos las variables que afectan o no nos afectan y hacemos la corrección. Entonces, el anterior slide con este es nuestro caballito de batalla de todos los días. ¿Va? Entonces, ahora me regreso. ¿Cómo llegamos aquí a estos dos sencillos slides? Y es, uno se va a la literatura académica, a la literatura que tienen algunas organizaciones, a la literatura que hay en otras empresas, y al menos yo he catalogado 25 diferentes acciones que te ayudan a mejorar el rendimiento de una flota vehicular, bien sea de carga, bien sea de pasajeros, bien sea de paquetería, de última milla. O sea, hay diferentes cosas, ¿sí? Sin embargo, cada una de esas cosas que se pueden hacer o actividades que se pueden hacer implica cierto nivel de esfuerzo y cierto nivel de beneficio. Entonces, ¿cuál de esas 25 nosotros podemos tomar? Entonces, incluso, no todas se pueden aplicar a una misma empresa. ¿Por qué? Porque varía de las dimensiones, varía de lo que quieran los dueños de la compañía. A veces se quieren resultados inmediatos, a veces resultados a mediano plazo. Muchas de las cosas o actividades que podemos hacer implica recurso económico, recurso de personal, y muchas empresas a veces no le quieren invertir. Entonces, dependiendo de las condiciones de la empresa y dependiendo de las actividades, yo puedo enfocar mis esfuerzos para obtener un resultado con un impacto alto, moderado o bajo, dependiendo de las necesidades. Entonces, la clave que nos ha funcionado a nosotros es literalmente hacer un diagnóstico. O sea, es literalmente la clave para saber cuál es la actividad que mejor se acomoda a las condiciones de la empresa en las cuales se quiere implementar una estrategia de mejora de rendimiento de combustible. Entonces, la clave es el diagnóstico, ver cómo hacen las cosas, ver dónde hacen las cargas, ver el estado mecánico de las unidades, ver el expertise de los operadores, ver la escolaridad de los operadores, ver qué es lo que ya han hecho previamente, conocer qué resultados obtuvieron. Entonces, con toda esta mezcla vas a generar tú un diagnóstico, y con este diagnóstico definitivamente vas a implementar una metodología. Sin embargo, lo que más te genera a ti un beneficio en rendimiento de combustible es el operador, es el trabajo que tú puedas realizar con el operador. Por eso aquí, en este
recorte que pegué de un estudio de un instituto canadiense es que los programas de training con los operadores es lo que más impacto te genera en temas de rendimiento de combustible. Doy fe de esto y esto es real. Sin embargo, difiero que el nivel de esfuerzo sea bajo. Trabajar con operadores, trabajar con personas que tienen un nivel académico bajo, que han sido formados en la universidad de la vida, a veces es muy, muy complejo. Entonces, el nivel de esfuerzo para mí en esta estrategia es bastante moderado, alto, la verdad. Sin embargo, el beneficio es muy alto. Eso sí nos ha pasado, ¿no? Entonces, conclusión a esto, tenemos un montón de herramientas para implementar una política o una estrategia de reducción de consumo de combustible, pero no todas son aplicables a todas las empresas y voy yo a implementar lo que sea mejor en función del diagnóstico que yo pude haber dado. ¿Va? ¿Qué es este slide? Este slide este es el reto. ¿Y cómo se traduce esto? Tú ya tienes un diagnóstico y sabes el camino que vas a hacer. Sin embargo, el área de rendimiento, las áreas de mejora de desempeño de combustible de las empresas, las que lo tienen una particularidad y es que dependen de muchas áreas. Dependen de los amigos de mantenimiento, dependen de los amigos de capacitación de los operadores, dependen de los amigos de logística, dependen de los amigos de monitoreo, dependen de los amigos de operaciones. Entonces, yo como lo veo es, cuando tienes tu estrategia, tienes que tratar de alinear 5 o 6 changos o micos en fila india y que cada uno se quede quietito. Hacer eso, implementar tu estrategia necesitando la ayuda de las otras áreas de la compañía, es otro reto bastante interesante. Cuando tú logras transmitir la necesidad de, por ejemplo, de decirles a los de logística, cuando ya tú previamente hiciste tu diagnóstico, tu análisis y pudiste identificar, por ejemplo, que hay 5 unidades que te afectan al rendimiento, que no mejoran, pero siguen recorriendo muchos kilómetros y a la par hay unidades con un buen rendimiento que no recorren tantos kilómetros, hacer esa transición de que las unidades de buen rendimiento recorran más kilómetros y las unidades que te generan un mal rendimiento te recorran menos kilómetros, no depende de ti, depende de la gente de logística. Y hacer que ellos entren en este modo pareciera muy fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces, cuando tienes tu estrategia, tienes que irte a tocar puerta en cada una de las áreas de tu empresa para alinear la estrategia y que todo mundo diga, órale, pues sí es importante y vamos a hacerlo. Entonces, el tema del reto de alinear todas las áreas en pro de la mejora del rendimiento de combustible es otra variable adicional, ¿no? Y lo menciono en términos latinoamericanos, ¿no? En términos europeos, de Estados Unidos o Canadá es totalmente diferente. Todo el mundo se alinea, todo el mundo respeta las normas, por ejemplo, normas de peso, las normas de antigüedad de la flota. En Latinoamérica no funciona y aparte de eso, trabajar con los pares dentro de la misma empresa es bastante complicado. Pero bueno, sigo adelante. Uno de los factores
definitivos y claves para tu mejora del rendimiento es los datos que cada uno de ustedes puedan llegar a tener. Si no tienen datos, la verdad no pueden hacer nada. En nuestra empresa, lo que hacemos nosotros, a pesar de que tenemos un sistema de posicionamiento de GPS, nosotros no lo utilizamos, no sacamos los datos de ahí. Nosotros lo que hacemos es cuando el tracto llega a una de nuestras bases, lo que hacemos es descargar toda la información del SM y almacenarla en nuestro CRM interno. Entonces, en cada viaje que realiza el tracto, nosotros podemos ver un sinfín de información. Y a partir de ese sinfín de información, nosotros comenzamos a hacer los respectivos análisis. Identificar en ese viaje cuántas sobrerevoluciones hubieron, cuántos excesos de velocidad, cuánto consumo, cuántos giros bruscos a la izquierda, a la derecha, cuántos frenadas bruscas se realizaron, cuántos malas prácticas, por ejemplo, que colocaron en neutro un tracto y lo dejaron avanzar, el tema de cuánto diésel gastaron en ralentí. Entonces, es necesario tener datos permanentes para ir tomando acciones y correcciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es, llega el tracto a cada una de las bases, bajamos la información y con esta información le hacemos un feedback al operador. Oye, acá veo que traes muchos excesos de revoluciones, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué te saliste de los niveles establecidos de gasto por ralentí? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que nosotros en nuestra empresa tenemos una fuente muy grande de datos y a partir de estos datos le hacemos un tratamiento estadístico y comenzamos a actuar en función de los resultados, ¿no? Aquí a ver, les quiero mostrar cómo llevamos esto, a ver si... Ok, entonces nosotros con toda la información que descargamos en el área de rendimiento, de mejora de desempeño de los operadores, nos hemos enfocado en los tres principales ofensores del rendimiento en los hábitos de manejo de un operador, que son los excesos de velocidad, los excesos de revoluciones y los litros en ralentí. Entonces, en esta pequeña tablita, nosotros podemos seleccionar los meses, la base de los, dónde están los tractos y los grupos que conforman cada una de las bases. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar cuáles son los operadores que tienen malos hábitos de manejo. Entonces, acá tenemos al amigo Oscar Moreno Morales. Tiene el tracto 3418 y está en un circuito RG que es paquetería, es decir, se le transporta a Redpack su producto. Y entonces decimos que este amigo en el lapso de 4 meses recorrió 29,000 kilómetros. Sin embargo, trae un rendimiento exageradamente malo de 1.85, lo que la organización o la empresa le pide que dé es un 2.15, que es en la columna que dice objetivo, y luego vamos a ver los hábitos de manejo de este amigo. Y estos valores que ustedes aprecian ahí son litros. Por ejemplo, en estos 4 meses, el amigo Oscar Moreno se gastó 7,157 litros en excesos de velocidad. Se gastó 7,358 litros en excesos de revoluciones. Y se gastó 285 litros en ralentí, para una suma total o una afectación de 11,200 litros. Es decir, que por los malos hábitos de manejo,
A la empresa le costó en estos 4 meses 172,000 pesos mexicanos. Entonces, de esta manera nosotros, con la información que descargamos, los identificamos acá y hacemos la corrección hablando con este amigo Oscar Moreno Morales. Lo que dice rendimiento más es si el amigo operador Oscar reduciera en la mitad sus malos hábitos de manejo, pasaría de 1.85 kilómetros por litro a 2.80, un rendimiento muy bueno. Entonces, a ese objetivo es el que queremos llevar a los operadores. Entonces, de esta manera nosotros estamos haciéndole seguimiento y monitoreo al comportamiento en los hábitos de manejo de nuestros operadores. A ver, regreso a la presentación. Ok. Acá. Entonces, con esa información, como pueden ver, identificamos cuáles son los peores operadores, cuáles son los mejores operadores, y ahí hacemos una retroalimentación, un feedback con ellos. Otra cosa es que nosotros vamos monitoreando el rendimiento en función de 5 variables, y 5 variables enfocándonos a los hábitos de manejo. Entonces, aquí en esta gráfica podemos apreciar, la línea roja es el rendimiento y la línea azul que está hasta arriba es el porcentaje de tiempo que duraron en ralentí. La línea amarilla, la tercera línea de arriba hacia abajo, es el indicador de distancia en marcha alta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el operador lleva su tracto en el último cambio, que es donde es una de las condiciones en donde se consume menor combustible. Entonces tiene un poquito de lógica que el rendimiento vaya subiendo en los meses de julio a octubre, porque el ralentí, lo que consumo en ralentí, me va disminuyendo, y una buena práctica que es utilizar o llevar el tracto en el último cambio también va incrementando. Entonces vemos que sí hace match, que a medida que los operadores tienen buenos hábitos de manejo, el rendimiento va subiendo. Esto es lo que nosotros hemos logrado a nivel de rendimiento operativo, es de encontrar una flota con un rendimiento promedio en el año 2019 de 2.40, 2.39, ¿sí? Hemos logrado ya este año, con todas estas diferentes acciones que hemos realizado, lograr mantener un 2.50 estable. El año pasado pudimos contrarrestar la curva típica del rendimiento que, al menos en México, en la época de verano, el rendimiento baja porque los operadores utilizan más tiempo su aire acondicionado. El año pasado pudimos planchar esta curva y pareciera ser que este año vamos a tener el mismo comportamiento. Lo interesante del tema es que los datos nos arrojan que podemos mejorar mucho más, aún mejorando los hábitos de manejo, ¿sí?, de los operadores. Y no hemos hecho otras actividades de las 25 que planteábamos en un principio, ¿no? Entonces, esto es una muestra de que el trabajo que se hace con los operadores se tiene un resultado muy, muy pronto. Bueno, cuando digo pronto es en 6, 10 meses aproximadamente. Ok,
Sin embargo, hemos hecho otras cosas adicionales que no nos han dado un plus, pero lo hemos probado. Ahorita estamos haciendo con la Universidad de Monterrey una prueba piloto del sistema de recompensas. Nosotros actualmente le damos $100 a un operador que cumple $100 mensuales cuando un operador cumple con sus objetivos. Queremos hacerles unos cambios y le estamos ingresando a este análisis un componente académico bastante interesante. Nos estamos apoyando con la Universidad de Monterrey para hacer este proceso. Vamos por ahí. Estamos haciendo unos lavados con unos productos especiales del sistema de combustión de los tractos. Es básicamente unos productos, unos líquidos, y con una bomba, por decirlo así, hay una recirculación de estos líquidos y lo que hace es quitar el hollín y suciedad que tenga el sistema de combustión. Hemos hecho pruebas con gas natural, diésel, en un sistema dual fuel. Funcionó muy bien, sin embargo, el retorno de la inversión no lo hace viable. Por ejemplo, hay unos sustitutos al diésel que estamos probando y se ve muy bien, ¿no? Es como quiera, es un derivado de petróleo, es un aceite mineral y está funcionando muy bien. Estamos cambiando algunos, colocando, acá se está poniendo muy de moda dejar de utilizar el clima del tractor, el que viene por fábrica, y estamos instalando unos eléctricos externos para disminuir el consumo de combustible. También está funcionando muy bien. Y tenemos unos sistemas de microfiltración de combustible para que el diésel que le llegue a la cámara de combustión y que pasa por los inyectores sea de muy alta calidad. Llevamos realizado esto. Sin embargo, estos 6 puntos son los que nosotros hemos descubierto que es donde tenemos que trabajar para seguir por la mejora del rendimiento de combustible en nuestra empresa. Yo creo que con esto voy terminando. Ahora sí, ustedes me dicen qué dudas tienen, cómo podemos ir avanzando. Perfecto, John Jairo, muchísimas gracias por su presentación. La verdad, muy interesante todo este tema de los programas de incentivos y el consumo de combustible en general en flotas de transporte. Entonces, sí, vamos ahora con las preguntas que tenemos aquí por el chat. Por ahí el ingeniero Gustavo nos pregunta cuál es el premio y el castigo en esto de los conductores que mencionaba. El premio son $100 por cumplir 2 variables, un rendimiento objetivo por circuito y un ralentí objetivo por circuito. Entonces son $100 mensuales. Sin embargo, ahorita lo queremos cambiar. Como veían, uno de los mayores ofensores al rendimiento son los excesos de velocidad que hacen los operadores. Entonces vamos a colocar como una prueba piloto que cumpla el rendimiento objetivo del circuito y un porcentaje de litros por exceso de velocidad. Son $100 y el castigo, acá tenemos una política progresiva en donde pues básicamente decimos, a ver, Oscar, vemos que no estás llegando al objetivo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y se le escucha, el operador regularmente siempre dice que no es culpa de él, que es culpa del tracto. Se revisa en el taller y le dice, no, pues el tracto no tiene nada. Se le hace una nueva recapacitación, hace 2, 3 veces y vemos que en realidad el operador ya no hay mejora, pues ya comienza un proceso de terminación del contrato del operador. Listo, John Jairo, gracias. La siguiente pregunta, ¿qué define pasar de un proyecto piloto allá a implementarlo? ¿En qué se basan para...? Literal, el retorno de la inversión del proyecto. Si el proyecto a implementar se paga en un tiempo menor a unos 12 meses,
el proyecto va a caminar para los dueños e inversionistas de la compañía. Si un proyecto tiene un retorno de inversión de 18 o 24 meses, ellos no lo ven viable. Ok, listo. La siguiente, en cuanto a gas natural, si ustedes en Grupo CID o también en Traction utilizan unidades de gas natural, si es comprimido o licuado. En el sector de carga no, se han realizado pruebas piloto. El mayor problema que tiene, o al menos México en ese tema, es su infraestructura de recargas. No en todos los lugares hay donde ir a recargar gas natural. Y dependiendo si es comprimido o el otro que ahorita se me escapa, pues es diferente la infraestructura de recarga, ¿no? Entonces, eso lo ha hecho poco viable aquí con nosotros. Sin embargo, pues ya hay empresas que están adoptando la tecnología. En nosotros como Tracción hay una empresa de transporte de estudiantes que se llama Lipu. Hay una operación en Tijuana, compraron 100, 150 unidades a gas natural. Sin embargo, la experiencia no ha sido buena, no por la tecnología per se, sino por el soporte. El proveedor no da la garantía de la compra de las refacciones, no da las capacitaciones para el mantenimiento de las unidades. Entonces, en cuestión tecnológico es muy bueno, sin embargo, la infraestructura logística de carga y la infraestructura de refacciones hacen que el proyecto no tenga mucho eco aquí en Tracción. Ok, listo. La siguiente nos dice, ¿qué porcentaje de los gastos del grupo, de la flota, se destinan al combustible aproximadamente? En la estructura de costos, por cada 100 pesos que la empresa vende, 33 se van en combustible. 33%. Perfecto, gracias. Y el tema de renovación de la flota, ¿bajo qué criterio, cada cuánto tiempo se hace? ¿Qué tan fácil es hacerlo? No sé si nos habla un poquito de eso. A nivel Tracción, hay una política de renovación de flota muy buena. Se está renovando alrededor de unas 300 unidades anuales en las diferentes empresas. Infortunadamente y malamente, quien toma esas decisiones de renovación son los financieros, que se van por un tema de que me salga más barato la compra de las unidades. O ahora hay muchos concesionarios en donde dice, si me compras cierta cantidad, te recibo la flota que vas a vender o que vas a sacar. Y entonces se deja a un lado el tema de la configuración del tren motriz, tener cierto tipo de unidades con características técnicas para cierto tipo de operación, poder implementar un tipo de circuitos con otro tipo de combustible. Entonces, infortunadamente se queda en una decisión financiera la renovación de la flota. Ok. Por acá, ok, listo. En el tema de la gestión del control de rendimiento de combustible para todo el grupo, para Traction, ¿es una sola o cada una de las empresas tiene el suyo, por decirlo así, propio? Ahorita cada quien tiene su estrategia individual. Muy seguramente, tal vez en 1 o 2 años, van a implementar una sola estrategia para todo lo que es el sector carga. Ya se ha ido avanzando, pues Tracción es un corporativo que no tiene más de 5 años, 6 años tal vez, y comenzaron a alinear primero situaciones financieras y situaciones contables, que todo el mundo maneje, por ejemplo, el mismo CRP, que es, en este caso sería un SAP. Entonces comenzaron a alinear toda esa parte, están alineando ahorita la estrategia comercial
muy seguramente va a llegar un tema de una estrategia de mantenimiento y una estrategia de diésel. Okay. Ahora, yo creo que esa es una pregunta particular mía. ¿Cómo perciben los operadores que alguien desde un escritorio, personas que han conducido toda su vida, uno les dice, tienes que conducir de esta manera para reducir el gasto, el consumo, y pues a la verdad ver que uno tal vez sí tiene la razón y sí pasó, sí hubo esa reducción? ¿Cómo lo ven ellos, no sé, después de todo ese proceso? Sí, como les decía al principio, y bien en la mejora del rendimiento de combustible, los mejores logros se tienen con los operadores. Hay un desgaste muy fuerte con los operadores de convencerlos de que algo que venían haciendo no es lo correcto. Entonces, ellos dicen, pues, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué vas a saber? Entonces, ya comienza un tema de psicológico de negociación. Entonces, decirle, sí, está bien, no te voy a enseñar, pero dame la posibilidad de, en este viaje, haz esto, intenta hacer esto y cuando regreses vemos tu resultado. Cuando ella ve el resultado dice, sí es cierto lo que usted me decía. Y lo bueno es que cuando tú logras convencer a uno solo, ese mismo se convierte en un difusor de la información. Solito va y le dice a sus otros compañeros, mire, ahora estoy haciendo esto y me está funcionando. Entonces, el tema es literal, tiene que uno también convertirse a veces en un vendedor. Y bueno, hay algunos que sí lo aceptan, hay otros que definitivamente dicen no. Hay que batallar con eso día a día. Ok, listo, gracias. La otra es, ¿cómo atribuyen el exceso de velocidad y RPMs y revoluciones? Supongo que Gustavo se refería a cómo identifican, algo así, ¿no? Sí, ¿cómo se identifica? Dale la palabra a Gustavo. Sí, Gus, adelante. Sí. Buenas tardes con todos. Bueno, días todavía, falta un poquito acá, al menos en Ecuador. Muchas gracias, John. Me tiene el gusto de conocerlo, pero es súper interesante la presentación. En la página web que nos indicaba uno de los casos de Oscar Moreno, veía acá, tenía usted el exceso de velocidad y el exceso de RPMs. ¿Cómo censan o qué instrumentación usan para calcular tantos litros se atribuyen al exceso de velocidad y a las RPMs? Y si es que no le están castigando doble ahí, porque al momento de tener velocidad seguramente hay más aceleración. Mira, lo bonito que traen ahorita los motores es que es su instrumentación. Y todo eso, ni siquiera nosotros lo tenemos que hacer, lo da ya el fabricante. Por ejemplo, el motor Cummins. Un motor Cummins ISX de 450 caballos tiene una instrumentación que va censando todo esto y lo va almacenando. Cuando la unidad llega a nuestra base, lo único que nosotros hacemos es, hay una interfase, un dispositivo electrónico y hay un software ya desarrollado por Cummins, en donde se descarga toda la información de ese viaje y ahí dice, el amigo gastó tantos litros en excesos de revolución. Entonces ya te entrega la información muy masticadita, o sea, muy transparente. Entonces nosotros no hacemos nada, nos lo entrega ahora sí el fabricante del motor. Chévere, gracias. Pensé que era calculado, por eso era la duda, pero si ya automáticamente lo entrega, pues ya solo lo usan. Perfecto. Correcto. Listo. Otra igual. ¿Qué tan frecuente hacen, John Jairo, las capacitaciones o controles a los operadores? Depende. Aquí también tenemos que tener mucho tacto porque los operadores se fastidian si tú estás permanentemente con ellos. Entonces es medir las aguas y cuando ya, por ejemplo, uno ve que un operador de plano no mejora, ahora sí contra él hasta que se aburra y se vaya, ¿sí?
o vemos que un operador mejoró, entonces a la siguiente no le decimos nada, le damos una palmadita, muy bien, muchas gracias por su esfuerzo, si ve que sí funciona y se deja hasta ahí, nos retiramos. Entonces sí hay que medir muy bien eso para no se sientan acosados. Listo. La siguiente, un poquito si nos puede contar sobre el tema de optimización de rutas, ¿qué experiencia han tenido con eso? Nos ha ido muy bien y es ahora sí, en temas de rendimiento es un quick win. Con eso mostramos resultados muy rápidos y era el ejemplo que trataba y hacía, ¿no? En el análisis de datos que tú tienes que identificar cuáles son las unidades que te ayudan al rendimiento y cuáles son las unidades que te perjudican en el rendimiento. Entonces, por simple lógica, pues paremos las unidades que nos están afectando al rendimiento y démosle más kilómetros o que recorran más kilómetros estas unidades que tienen un buen desempeño. Eso es lo primero, ¿no? Entonces hay que ir con los amigos de logística y decir, oye, párame estas unidades, dale más kilómetros a las otras. Otro es, dependiendo del tren motriz del tracto y dependiendo del cliente que haya en cada zona, entonces uno dice, oye, vea, este pool de tractos, déjalos con este cliente. Y este pool de tractos, mándalos para tal sitio. Con eso, per se, con eso, mejoramos el rendimiento. Otra cosa, ejemplo, aquí en México se utiliza la modalidad de camión full, eso es que va el tracto con 2 cajas, ¿no? 2 cajas de 53 pies. La operación literalmente le vale gorro lo demás y es ella le interesa mover el tracto, pero sin embargo agarran un tracto cualquiera y órale, le conectan las 2 cajas, pero no tiene el tren motriz ideal para mover esas 2 cajas. Entonces es, oye, mira, necesitamos un paso diferencial de esta medida, tanto caballaje, o sea, hacer el tren motriz para la operación que tiene que ver con los fulls. Acá se dice los fulls, 2 cajas, ¿no? Entonces eso también hace parte de la estrategia de la optimización unidad-ruta, ¿no? Ok, listo, John, gracias. La siguiente, ¿cómo hicieron para aplanar la curva del rendimiento en el tema que nos mostraba del verano del 2020? Literalmente fue un tema de convencimiento a los operadores que no utilizaran su clima y que se fueran a una pensión, a un hotelito a descansar. Y pues básicamente, oye, si no lo haces así, no te vas a ganar el bono. Y como que esa información les llegó. Por ejemplo, muchos operadores llegan a entregar su carga a un CEDIS y tienen que ir a entregar documentación. Pero ese proceso de entregar una carga en un CEDIS puede tardar incluso 2 días. Entonces lo que hacían antes los operadores es estarse en su camarote y pues con el clima prendido. Ahora muchos lo que hacen es literal irse a una oficina del CEDIS y estarse ahí. Entonces fue un convencimiento, un face to face con los operadores. Listo. La siguiente, un poco sobre, ¿se importan vehículos usados, flota de vehículos usados? No. Nada más nuevos. No. Perdón, Sí. Oscar. Adelante. Sí, gracias, Oscar y John Jairo. La pregunta es más, ¿sabe usted si en México la gente compra vehículos de carga usados y los importa? ¿Eso está permitido o eso no se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, sí se hace, tanto en cajas refrigeradas, cajas secas y en tractos.
sí se puede. Sin embargo, la tramitología para nacionalizar un tractor es muy engorrosa. Lo que regularmente sucede es que el gobierno te da permisos, ¿no? En tiempos. Está bien, puedes trabajar con este tractor durante 6 meses, pero en 6 meses debes sacarlo otra vez de México. Y entonces ese tema de regresar otra vez el tracto a la parte americana, hacer otra vez un trámite allá y volverlo a traer a México y hacer otra vez el trámite, pues eso como que no todo el mundo lo hace, y adicionalmente porque las personas que hacen esto o que quieren hacer esto y muchas veces no tienen una visa americana para ingresar, o simplemente es cruzar la frontera, hacer un trámite y regresarte. Entonces es mucho tema de tramitología y no lo logran hacer. Y las empresas grandes como esta, pues las ensambladoras les dan muchos beneficios que pues no tienen esa necesidad del diferencial cambiario o la economía de un tracto más económico, lo encuentran con las ensambladoras comprando carros nuevos. Listo, John Jairo. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, John Jairo. Oscar, Daniel tiene la mano levantada. No había visto, perdón. Sí, adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias a John Jairo. Un saludo especial. Dos cosas. ¿Han intentado temas de consolidación y compensación de carga ya? ¿Cómo funciona el tema? Y la conversión de la flota a una eléctrica, por ejemplo, o a otras alternativas. Bueno, comencemos con la segunda pregunta. El corporativo tiene un área de sustentabilidad y está buscando alternativas de dejar de consumir derivados de petróleo. Sin embargo, los inversionistas son muy reacios a hacer cambios radicales en este tipo de situaciones y se van poco a poco. Entonces, juegan a lo seguro, ¿no? No van a hacer unas inversiones, no se arriesgan a probar. Entonces, eso limita un poco las posibilidades de hacer pruebas pilotos, ¿no? Y no pagan pruebas pilotos, o sea, los que quieren venir a ofrecer cosas nuevas tienen que asumir todo el costo. Y ya, pues, si funciona, pues ya entrarían en una etapa de negociación. Entonces, es un tema cultural que son muy reacios. Sin embargo, ya hay algo de apertura, ya han ido poco a poco abriendo esa puerta para temas de innovación y temas de probar tecnologías. Y en el tema de la carga consolidada, lo que entiendo es si llevan la carga a un punto y de ese punto se distribuye en diferentes unidades más pequeñas, ¿es lo que quieres decir? Es digamos, como maximizar la capacidad de ocupación de los vehículos. Entonces, no sé, en vez de mandar 2 camiones a la mitad o al 70%, mandas 1. Eso depende mucho. Y bueno, lo correcto es que no se hace. Okay. Y aquí estamos ya casi que es en función del cliente. Por ejemplo, una de las empresas de tracción que se llama Egova, que tiene más o menos unos 300 camiones, es una empresa, yo creo que una de las top en servicio a nivel México, porque trabajan solamente con el sector automotriz. Y las penalidades que tiene el sector automotriz por llegar tarde
al tema de transporte son muy altas y ellos se han especializado mucho ahí. Y este contexto es para decirte que a veces el cliente te paga solamente una estiba y se mueve todo un tractor de 53 pies para llevar solamente una estiba porque el cliente lo paga. Y así a tal grado está. En el caso de nosotros, como trabajamos con sector consumo, como Walmart, Sam's, Soriana, Chedraui, pues al contrario, acá le cargan lo más que se puede, ¿sí? Entonces no hay esa opción ahorita por el momento. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Listo, ahora sí, estamos ya sobre la hora. Muchísimas gracias, John Jairo, por su presentación nuevamente. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todas las preguntas, a toda la verdad. La conferencia estuvo muy amena, muy chévere. Nada, pues damos por cerrada esta sesión. Sin antes igual invitarles para la próxima semana. Seguiremos con este ciclo de conferencias sobre consumo de combustible en transporte de carga. Y pues muchísimas gracias a todos.